Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Valentina Freyú, trabajo en World Trade Center Free Zone. Una vez más, aquí estamos en un Free Zone Talks, como siempre tratando de aportarles valor y trayéndoles contenidos de interés. Hoy vamos a estar con Magdalena Reyes, quien es filósofa, psicóloga y docente, amante de Nietzsche, a quien lo llama su maestro, ella les podrá contar. Bueno, es columnista en FM del Sol con Café Filosófico y también tiene una columna en El Observador, para lo cual es muy interesante. Así que no quiero robarle más minutos a Magdalena. Magdalena, te dejo en manos de la gente. Les cuento un poco la dinámica. Magdalena va a estar hablando unos 40 minutos y ni bien termine, pueden ir poniendo las preguntas en el chat para que después podamos intercambiar un poquito con ella. Magdalena, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Valentina, gracias también a Alicia que me invitó a dar esta charla. La verdad que, bueno, es un placer para mí hablar de filosofía, se podrán imaginar, por deformación profesional, pero especialmente, yo le decía a Alicia, cuando Alicia me propuso hacer esta charla, y me dijo que le interesaba, o a la gente le interesaba, a la gente del World Trade Center, que hablara de Nietzsche y de la contemporaneidad de Nietzsche. Bueno, yo le decía que para mí es un doble placer por el hecho de que, bueno, yo lo llamo a Nietzsche mi maestro, no porque esté de acuerdo con todo lo que él dice, sino fundamentalmente porque gracias a él es que, bueno, es que me he dedicado a la filosofía, he elegido la filosofía como mi profesión y también como mi forma de vida. Bueno, me encontré con Nietzsche a los 16 años, cuando ni sabía lo que era la filosofía, de casualidad, o mejor dicho, de causalidad, por causalidad. Yo no creo en las casualidades, creo en el destino, y creo en que uno tiene que estar también abierto en la vida a descubrir esas oportunidades que nos da la vida y que nos van bueno, mostrando cosas acerca de nosotros mismos y acerca del sentido de la vida, ¿no? ¿Para qué estamos en este mundo? Y bueno, Nietzsche en ese sentido para mí fue un grande, un gran maestro, un gran iluminador, porque bueno, porque gracias a él, gracias a Humano demasiado humano, que cayó un día en mis manos, yo descubrí la filosofía y dije, a esto es a lo que me quiero dedicar. Y bueno, varios años después, acá estoy dedicada a la filosofía. Y bueno, a la psicología también, ¿no? Porque bueno, Nietzsche, ahora vamos a ver, aparte de un gran filósofo, fue también un gran psicólogo en un momento en el cual la psicología recién estaba en, la filosofía no, por supuesto, pero la psicología estaba recién empezando a construirse, estaba como en pañales como ciencia, ¿no? Bueno, un poco introduciendo a Nietzsche. Nietzsche vivió a finales del siglo, la segunda mitad del siglo XIX, nació en 1844 y murió en el 1900. Bueno, él fue hijo de un pastor luterano que murió cuando él era muy niño, tuvo una educación muy cristiana, luterana, particularmente luterana, toda su vida se formó, o bueno, su familia quiso que él fuera pastor y le dio una educación para que así fuera. Estudió filología, bueno, no fue pastor, por supuesto, él renunció a ese destino que le había marcado su familia, él descubrió que ese no era su destino. Primero estudió filología y ahí se familiarizó mucho con todo lo que es la cultura antigua. La filología es el estudio de las lenguas antiguas, el latín y el griego fundamentalmente. Bueno, fue un gran lector de la obra de Platón. Y bueno, finalmente fue catedrático en la Universidad de Basilea, el catedrático más joven de la historia de la Universidad de Basilea en Suiza. Él renunció a su ciudadanía alemana, él era alemán, había nacido en Alemania, fue una apátrida toda su vida, desde que renunció a su ciudadanía hasta el día que murió. Y bueno, como les decía, fue el catedrático más joven en la cátedra de filología en la Universidad de Basilea, a la cual también renunció siendo joven, para dedicarse finalmente a la filosofía, ¿no? Nietzsche
fue un pensador, uno de los grandes críticos de la modernidad. Él vivió, pensó y creó su obra en plena época moderna, pero él, desde su postura, fue un crítico muy acérrimo de la modernidad, o sea que bien podemos decir que Nietzsche fue un antimoderno, ¿no? Él fundamentalmente, así en forma muy esquemática, ¿qué eran las cosas o qué eran los aspectos de la modernidad que Nietzsche criticaba? Bueno, la preeminencia de la razón sobre otras formas de conocimiento, como puede ser la intuición, como puede ser la emoción, esa separación que hasta hace muy poco tiempo todavía seguía como muy instalada en nuestra forma, en la concepción occidental del ser humano, que es esta separación entre cuerpo y mente. Nietzsche no fue el primero, pero sí fue uno de los grandes críticos de esa idea de que por un lado somos alma o mente, y por otro lado somos cuerpo, y bueno, como el tiempo, en ese sentido, entre otras cosas, le dio la razón, ¿no? Hoy hablamos de las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo. Hoy vamos al médico y es muy común que si tenemos un malestar, por ejemplo, yo qué sé, a nivel digestivo, nos pregunte si estamos nerviosos. Bueno, en el momento en cual Nietzsche pensó, eso no existía. Estaba el cuerpo y estaba la mente, el alma o el sistema nervioso. Hoy por hoy están íntimamente vinculados. Eso es algo que Nietzsche ya venía denunciando a fines del siglo XIX, ¿no? Que es una concepción muy moderna, ese dualismo mente-cuerpo. Bueno, después todos los valores ilustrados, ¿no? Nietzsche creía que los seres humanos, el principio de igualdad es un principio que Nietzsche pone entre signos de interrogación. Él dice que los seres humanos, donde veo seres humanos veo lucha de poder, no veo igualdad, no veo ese principio de igualdad, lo que veo es lucha de poder, donde aquel que se domina, bueno, domina sobre los otros, no solamente en términos físicos, sino fundamentalmente, como buen filósofo, en términos ideológicos. La ideología que impera no es el resultado de un consenso entre los seres humanos, sino que es el resultado de una lucha de poder donde una ideología finalmente se impone sobre la otra. Los valores de la moral judeocristiana, él hacía como un paralelismo, una comparación entre los valores de la antigüedad previo, ¿no? la época precristiana, y él decía que, bueno, que entre otras cosas, en ese entonces, previo a la moral y a la ideología judeocristiana, existía una mayor libertad de pensamiento, ahora vamos a ir a eso, que con la moral judeocristiana, bueno, eso se vio coartado, ¿no? Fundamentalmente por el concepto, por la noción de culpa, cómo la moral judeocristiana se basa en el pecado y en la culpa, entre otras cosas, ¿no? Entonces, Nietzsche claramente fue un antimoderno. Ahora, para traerlo a la contemporaneidad y ver cómo Nietzsche, él decía siempre que su obra no iba a ser comprendida por sus contemporáneos, que él escribía para personas que no habían nacido aún. Y en ese sentido fue un gran previsor, ¿no? Porque efectivamente sus contemporáneos, Nietzsche fue muy poco conocido por sus contemporáneos, pero hoy por hoy es sin duda uno de los filósofos más reconocidos, aunque no necesariamente comprendido. Sí, todo el mundo sabe quién es Nietzsche, no todos comprenden, realmente entienden el mensaje, la filosofía, las ideas que Nietzsche buscó transmitir y buscó plasmar en su obra. Eso tiene que ver con su estilo, por un lado. Él era un filósofo muy poeta, era un filósofo que se valía de un lenguaje metafórico, abierto a la interpretación. Él escribía, bueno, por ejemplo, en Humano demasiado humano, que fue el primer libro de Nietzsche que llegó a mis manos, el primero que leí. De hecho, consta de aforismos. Aforismos son como pensamientos dispersos, son como esas frases que encontramos ahora en las redes sociales,
que circulan ¿no? En Facebook, en Instagram, en Twitter incluso. Bueno, gran parte de su obra está escrita de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que cuando uno se encuentra con un aforismo de Nietzsche, bueno, está abierto a la interpretación. Entonces, cuando uno escribe de esa forma, bueno, uno se expone a ser interpretado de múltiples formas, ¿no? Eso es algo que Nietzsche era consciente de eso, y Nietzsche lo buscó. Nietzsche creía que, y acá vamos a la posmodernidad, Nietzsche creía, él siempre decía que no hay hechos sino interpretaciones. O sea, el ser humano, hasta donde sabemos, no ha sido aún capaz de conocer, de velar una verdad que sea universal, que sea eterna, que sea irrefutable. Entonces, lo que siempre lo que siempre encontramos son perspectivas, ¿no? A eso él se refería con interpretaciones, ¿no? Perspectivas que son variables, y que van justamente variando y cambiando en las diferentes circunstancias o en los diferentes momentos históricos, ¿no? Y bueno, entonces eso hace de Nietzsche un autor muy enigmático, muy abierto a la interpretación. De hecho, como todos ustedes sabrán, bueno, Nietzsche fue un autor que fue muy identificado con el nazismo, y sí, en efecto, el nazismo, en la época de Hitler, tomó la obra de Nietzsche y se la apropió a esa obra, la publicó. Muchas obras de Nietzsche que no habían sido publicadas en vida, fueron publicadas por obra del Partido Nacional Socialista Alemán, y bueno, Nietzsche fue identificado muchísimo tiempo. Incluso hoy, aunque está casi obsoleta esa interpretación de la obra de Nietzsche o del pensamiento de Nietzsche, hoy aún todavía algunos dicen, bueno, pero no era el filósofo del nazismo. Bueno, sí, pero esto no es algo que Nietzsche personalmente haya querido, ni haya buscado, ni haya propuesto. Él no le cedió su obra al Partido Nacional Socialista. Esta fue su hermana, cuando él enfermó, su hermana Elizabeth Foster Nietzsche, que había estado casada con un simpatizante del Partido Nacional Socialista, le concedió su obra a el Partido Nacional Socialista, que gracias a esa naturaleza, ¿no? A esas características de la obra de Nietzsche, y a muchos pensamientos. Nietzsche es un pensador, él decía, yo filosofo con el martillo, ¿no? Él plantea ideas que son muy revolucionarias, muy conmovedoras y muy convulsionantes, ¿no? Y bueno, eso lo hizo a él, lo llevó a que su obra fuera identificada con esta ideología política, totalmente en forma, no solamente a mi juicio, sino de muchos estudiosos y analíticos de la obra de Nietzsche, muy injusta. De hecho, cuando uno lee la obra de Nietzsche, él explícitamente se opone a todo tipo de nacionalismo. Él era un individualista y su proyecto es para el individuo. Eso también hace de Nietzsche un gran psicólogo, ¿no? Él lo que buscaba es que cada individuo pudiera encontrar esa libertad para poder elegirse y elegir su vida, y superarse a sí mismo, ¿no? Es algo que en Nietzsche está como muy presente. Entonces, hasta ahí tenemos la cuestión de Nietzsche antimoderno, Nietzsche un pensador muy controvertido, Nietzsche un pensador muy poco comprendido, especialmente en su momento, y después, más adelante, más de 50 años después, sí reconocido como un gran pensador en la posmodernidad. Eso es lo que lleva a muchos también estudiosos de Nietzsche a preguntarse si Nietzsche acaso no fue el primer postmoderno. Y esto, ¿por qué? Bueno, porque su pensamiento de alguna manera previó, él previó lo que iba a suceder 50, 100 años después
de su vida, ¿no? Después que se murió en el 1900, estamos pensando el posmodernismo surge después de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, y esto está íntimamente relacionado con una afirmación de él, que es Dios ha muerto, una afirmación que, bueno, todos conocerán, es muy famosa, muy conocida, también muy interpretada de múltiples formas, en el sentido de que, bueno, hay muchas interpretaciones para esta afirmación de Nietzsche. Para muchos, Nietzsche se declaró un ateo, él apostaba a la no existencia de un ser o de una realidad trascendente, ¿no? A priori, como decimos en filosofía, una realidad o un ser que nos trasciende, que trasciende al ser humano, que es más que el ser humano, que crea, que es el creador, y es sinónimo de verdad absoluta, de verdad universal. Él apuesta a que en la medida en que no tenemos la posibilidad de saber a ciencia cierta si eso es verdad, o sea, si Dios realmente existe, él apuesta al hecho de que en principio debemos aceptar que no somos capaces de saberlo a ciencia cierta, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, uno debe reconocer que Nietzsche fue, en ese sentido, un ateo. De todas formas, el Dios ha muerto de Nietzsche no tiene que ver con que Nietzsche haya querido probar o dejar constancia o argumentar a favor de la inexistencia de Dios, sino que Dios, en esa expresión, lo que viene a significar, lo que viene a representar, son esas grandes verdades que los filósofos postmodernos, por ejemplo Jean-François Lyotard, filósofo francés del siglo XX, un gran estudioso del postmodernismo, decía, la caída, él hablaba de que al posmodernismo lo que lo identifica, lo que representa, ¿qué es el posmodernismo? ¿Qué significa el posmodernismo? Nosotros estamos, o podríamos decir, claro que, bueno, esto es debatible y bueno, seguramente hay muchas miradas con respecto al tiempo histórico en el cual estamos viviendo, pero sí podemos decir que una posible interpretación es que estamos viviendo en una época posmoderna, ¿no? Postmodernismo. Y que lo que representa o lo que identifica esta época que vivimos es lo que Jean-François Lyotard llamó la caída o el derrumbe de los metarrelatos. ¿Qué son los metarrelatos? Las grandes ideologías. Las grandes ideologías que dan respuestas totalizadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que nos ofrecen respuestas particulares o específicas para una pregunta específica, sino que nos ofrecen respuestas que pretenden solucionar o, justamente, valga la redundancia, dar respuesta a grandes preguntas que refieren al sentido de la vida. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el mal? ¿No? Que pretenden ofrecernos a los seres humanos un medio para dar sentido a nuestra vida y referencias respecto a cómo, a quién debo ser y qué debo hacer con mi vida, ¿no? Bueno, todas esas grandes ideologías, Dios, la ciencia, el comunismo, el capitalismo, se derrumban para emerger lo que Lyotard llama los microrrelatos. Los microrrelatos serían respuestas o soluciones que son no totalizadoras, que no pretenden dar respuestas universales, sino que son específicas. Y esta es una característica muy propia de los microrrelatos, que no tienen pretensión de verdad, sino que están sujetas al cuestionamiento, están sujetas a la refutación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que en principio la posmodernidad
le ofrece al ser humano, a la humanidad, la posibilidad de pensar con mayor libertad, que eso para cualquier filósofo es algo bueno, ¿no? El hecho de que uno ya no tenga que adherir, mi vida ya no esté regida por una gran verdad a la cual debo adherir, a la cual debo observar, y a la cual debo obedecer, ¿no? O seguir sus criterios, con el propósito de tener una buena vida, sino que ahora el ser humano tiene la posibilidad de cuestionarse, de preguntarse, de poner entre signos de interrogación esas ideas, esas creencias, incluso esos prejuicios, ¿no? Que circulan en la cultura en la cual vivimos, para poder elegir mi propia verdad, o mi propio sentido de la vida, ¿no? Cuando digo mi propia verdad no quiere decir que sea una verdad única e irrepetible. Yo puedo compartir las creencias, de hecho lo hacemos, y de hecho es necesario, pero sí las puedo poner entre signos de interrogación, ¿no? Y puedo, esto que dice Steve Jobs, que es el ejercicio filosófico, perdón, psicológico también, pero filosófico por excelencia, esto que Steve Jobs le recomendó a los recién egresados de la Universidad de Stanford, en ese famoso discurso, que a mí me parece maravilloso, muy, muy iluminador, que él dio en la Universidad de Stanford. Bueno, supongo que la mayoría lo habrá visto, y si no, los invito a verlo, porque es realmente súper, bueno, iluminador y enriquecedor. Cuando él le aconseja a todos esos jóvenes profesionales, recién egresados, graduados en la Universidad de Stanford, les dice: mi consejo es que ustedes se dediquen a unir los puntos, que ustedes puedan conectar los puntos, ¿no? Los diferentes hechos, las diferentes ideas, los diferentes acontecimientos que se suscitan alrededor de ustedes, que ustedes puedan conectarlos, encontrar conexiones entre sus experiencias, etc. Bueno, esto es algo que la posmodernidad era una gran promesa en ese sentido, ¿no? En ofrecerle al ser humano una mayor libertad para poder pensar, para poder elegir, y para poder ser el artífice de su propio ser y de su propia vida, ¿no? Y bueno, Nietzsche como, o sea, previó esto, ¿no? Cuando él dice: y aunque ahora en este momento la gente no me comprende, en algún momento la gente se va a dar cuenta. Posmodernidad. Pero, y esto es interesante, junto a la posmodernidad, o con la caída de esos grandes relatos, o esa muerte de Dios, Nietzsche dice: bueno, pero la muerte de Dios no va a ser simplemente una fiesta, o la caída de los grandes relatos no nos va a, ¿no?, abrir las puertas de una libertad fácil, sino que el ser humano va a caer en un estado de nihilismo. El nihilismo viene de nihil, que en latín quiere decir nada. ¿Y qué quiere decir? Bueno, si ahora esas grandes verdades sobre las cuales yo construía mi vida, ¿no? Y que eran esas creencias en las cuales yo me apoyo para poder elegir, para poder decidir qué es el bien, qué es el mal, qué quiero hacer conmigo mismo para tener una vida buena. Bueno, todo eso desaparece, me quedo con nada, o me quedo sin nada, me quedo con la nada. Yo siempre digo que el nihilismo, cuando me preguntan, ¿no? Bueno, ¿pero qué es el nihilismo? ¿Y qué sería ese hombre nihilista que Nietzsche describe en su obra? Y yo siempre recomiendo leer una novela de Albert Camus que se llama El extranjero, y ahí tenemos al hombre nihilista, ¿no? Ese extranjero que Camus describe en su obra, el protagonista principal de esta novela, es el auténtico hombre nihilista, que es: si nada es verdad, entonces nada tiene sentido, entonces todo vale, pero fundamentalmente nada tiene sentido. Es difícil. Uno, cuando lee la obra de Camus,
uno siente lo difícil que es ese nihilismo, lo difícil que es de sobrellevar ese nihilismo. Y entonces, yendo a esta posmodernidad en la cual estamos hoy, y este nihilismo que sin lugar a dudas trajo consigo la posmodernidad, este desconcierto, esta falta de referencias, los filósofos comunitaristas contemporáneos, por ejemplo, Taylor, Charles Taylor, McIntyre, etc., hacen alusión a este nihilismo, como dice, desapareció el horizonte de significados. Entonces ahora el ser humano se encuentra perdido, sin referencias, sin valores seguros y firmes sobre los cuales elegir y decir, bueno, esto es bueno, entonces lo elijo, esto es malo, entonces lo rechazo. Y eso genera como un gran desconcierto, ¿no? Y lo que Nietzsche creía que efectivamente el ser humano puede salir de ese nihilismo, quizás no todos, decía Nietzsche, quizás solo unos pocos espíritus fuertes, como lo llamaba él, quizás ellos sí y el resto no. Entonces, ¿qué pasa con este resto? Estos que no pueden sobrevivir al nihilismo, que necesitan esos grandes ídolos, que necesitan que se les provea de esos grandes ídolos a los cuales aferrarse para dar sentido a su vida. Bueno, estos necesitados de grandes ídolos van a crear nuevos ídolos. En ausencia de los ídolos tradicionales, de esas grandes ideologías, de Dios, de la ciencia, de la ciencia en un sentido de que la ciencia nos provee de verdades o de conocimientos que son irrefutables y que nos garantizan una mejor vida, ¿no? No es que el conocimiento científico se haya devaluado per se, pero en una época se creía que el conocimiento científico era una garantía para el ser humano de una buena vida, de progreso. Bueno, todo eso obviamente que se vio cuestionado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, la ciencia, el conocimiento científico nos creó, ¿no? Gracias al conocimiento científico hoy tenemos la bomba atómica, y miren lo que sucedió. Entonces el conocimiento científico tampoco es infalible, ni tampoco nos promete una vida necesariamente más buena y más feliz. Entonces, frente a toda esa caída de esos grandes ídolos, construimos nuevos ídolos. Y para muchos pensadores de la contemporaneidad, eso es lo que está sucediendo hoy. Hoy estamos viviendo en una época donde tenemos acontecimientos, se están suscitando acontecimientos, como por ejemplo el fenómeno de la posverdad, que bueno, si bien la posverdad fue la palabra del año ya en el 2017, que parece que hace mucho tiempo, ya han pasado muchas cosas desde el 2017 hasta hoy, incluido esta pandemia global del coronavirus, pero en el 2017, que no hace tanto tiempo, fue declarada la palabra del año por Oxford Dictionaries, y lo que alude este concepto de la posverdad es que ya la verdad no importa, pero como la verdad no importa, entonces yo me aferro a aquellos discursos, en el caso de la posverdad, ¿por qué surge este término, este neologismo? Bueno, para ilustrar cómo fenómenos como el Brexit, como Trump en Estados Unidos, lograron ser exitosos gracias a que le ofrecieron a las personas, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, un mensaje que era lo que ellos querían escuchar, ¿no? Entonces, yo me aferro a esos nuevos ídolos que a mí me traen una idea, me traen una realidad, me dicen algo que es lo que a mí me sirve, que es lo que a mí me conviene,
qué es lo que a mí en este momento me hace más feliz. Entonces, no importa si me están diciendo la verdad o no, no importa si me están mintiendo, porque total, la verdad no existe, los grandes ídolos se derrumbaron, no hay referencias definitivas ni absolutas, entonces, bueno, nos aferramos a aquellos mensajes, aquellos discursos que nos dan, nos ofrecen una realidad, una idea que a nosotros nos resulta conveniente o nos resulta agradable, ¿no? Entonces, eso podría ser perfectamente una representación, un ejemplo de cómo en este nihilismo, en esta posmodernidad, donde cunde el nihilismo, nos aferramos a ídolos alternativos. También, y esto es más reciente aún, de hecho tiene menos de un mes, no sé si escucharon hablar de esta carta que escribieron más de 150 intelectuales, Salman Rushdie, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, Steven Pinker, que estuvo el año pasado acá en Uruguay dando una conferencia, Noam Chomsky, entre otros, escribieron una carta que fue publicada por la prensa hace menos de un mes, donde ellos denuncian la así llamada cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación vendría a ser, justamente vendría a representar, a denotar esto que está sucediendo, según estos intelectuales, que escribieron y firmaron esta carta, de un status quo, de una cierta ideología, de una cierta tendencia que está imperando, como bien decía Nietzsche, las ideologías, esa lucha de poder, la ideología que se impone en este momento, que en nombre de la libertad o de la defensa de los más oprimidos, de los grupos, incluso de las razas, y de los grupos humanos históricamente más oprimidos, lo que está haciendo es cancelando a todas aquellas personas o todos aquellos discursos que cuestionan lo que movimiento o esta ideología propone, ¿no? Entonces, esto tienes uno de los hechos que aconteció también este año, no hace mucho tiempo, fue las afirmaciones de una afirmación específica de J.K. Rowling, que dijo que las mujeres menstruan, ¿no? Entonces, bueno, ahí se consideró que esta afirmación de J.K. Rowling atentaba contra los derechos de los grupos minoritarios, de gays, de lesbianas, etcétera, de transexuales, fundamentalmente, que lo que ellos proclaman es que las diferencias entre los sexos, las diferencias sexuales, no hacen a las diferencias al ser hombre o al ser mujer, ¿no? Pero más allá de eso, lo que está circulando hoy, y súper en esta actualidad, en este momento, en el aquí y el ahora, es este debate en torno a si estamos insertos, estamos en esta cultura de la cancelación, donde se cancela, donde se excluye la posibilidad o se coarta la posibilidad de opinar en forma diferente o diversa a lo que es la opinión prevaleciente, o la ideología prevaleciente, ¿no? Entonces, yo creo que, yo siempre digo en mis clases, ¿no? Si Nietzsche apareciera hoy, diría que, bueno, que todo esto tiene que ver también con el hecho de que para el ser humano el ejercicio de la libertad es algo muy difícil, no es algo fácil. La libertad implica el reconocimiento de que si yo soy libre, entonces soy responsable, y me tengo que hacer cargo de mis decisiones y de mi libertad.
de quién soy yo, de quién soy y de qué hago, ¿no? O sea, las decisiones que yo tomo en la vida son de mi exclusiva responsabilidad, y que el ser humano, evidentemente, no le resulta fácil esto. Entonces, al adherirnos a grandes ídolos, nos eximimos, nos liberamos de esa responsabilidad, ¿no? Yo tengo referentes, tengo referencias, y de acuerdo a lo que esos referentes y esas referencias me indican, bueno, así elijo quién soy y qué hago. Y por ende no debo hacerme cargo, especialmente cuando me equivoco o cuando elijo mal, ¿no? Que obviamente está siempre en las posibilidades de todo ser humano. Como seres humanos que somos falibles, somos imperfectos. Eso es algo que Nietzsche también lo tiene como muy presente, ¿no? Y que en definitiva eso es esa condición humana, nuestra falibilidad, nuestra imperfección, nuestra vulnerabilidad, es lo que nos hace tan difícil este ejercicio de la auténtica libertad, entendida como responsabilidad, ¿no? También, y con esto termino y voy al otro concepto o a la otra contemporaneidad de Nietzsche de la cual quería hablar hoy, un pensador que también bueno, es interesante para poder clarificar todas estas ideas que estoy planteando en forma muy esquemática en este momento, es Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, también contemporáneo, vive en Berlín. Él escribió un libro que fue el que escribió muchos libros, muchos. Son libros muy accesibles, no son libros como escriben muchos filósofos, libros gordos y suculentos, sino que son libros ágiles, cortos, de fácil acceso, pero el libro que lo catapultó a la fama es La Sociedad del Cansancio, y en La Sociedad del Cansancio plantea que hemos pasado de una cultura que se impone desde el tú debes, que podría ser identificada con la modernidad, ¿no? Desde la orden, el mandato, a una cultura que podríamos identificar con el posmodernismo del tú puedes. Pero en ese tú puedes, que a primera vista lo que denota es una mayor libertad, también hay un gran poder coercitivo, ¿no? Porque el tú puedes, dice Byung-Chul Han, nos crea una ilusión de libertad. Somos libres, podemos, pero en realidad no solamente no podemos todo, sino que lo que dice Byung-Chul Han es que cuando no podemos, porque justamente no podemos todo, entonces llega un momento que la realidad nos frustra y que nos ponemos una meta y efectivamente por H o por B no la podemos conseguir, no la podemos conquistar. Entonces esa constatación de que, ¿no?, cuando nos damos de frente, cuando chocamos con esa realidad que nos frustra, ¿eso qué genera? Genera en la persona precisamente frustración, ¿no? Ese sentimiento de que yo no soy capaz y de que la culpa o la responsabilidad es mía, ¿no? Entonces, en esta cultura del tú puedes, tiene un gran poder coercitivo, y aparte, el cuestionamiento, ¿no? El decir, bueno, pero ¿realmente puedo? ¿Puedo con todo o hay ciertas cosas que no puedo, como ser humano que soy, en mi imperfección, en mi falibilidad, en mi vulnerabilidad, como decían los griegos, en mi condición de mortal, ¿no? No soy Dios, soy un mortal. Entonces, cuando uno cuestiona eso, bueno, entonces uno se ve amenazado o corre el riesgo de ser expulsado. Otro libro de él, La expulsión de lo distinto. Y esto también conectar los puntos, como dice Steve Jobs, esto se conecta muchísimo con todo esto que veníamos hablando, ¿no? De la cultura de la cancelación, de la posverdad, de la caída de los grandes ídolos y de cómo erigimos ídolos alternativos, precisamente, bueno, todo por obra y gracia de nuestra inherente vulnerabilidad y de lo difícil
de lo difícil que nos resulta el auténtico ejercicio de la libertad para pensar y de la libertad para elegir conforme a lo que pensamos, ¿no? Bueno, y por último, porque ya se me está terminando el tiempo, bueno, como yo les decía, Nietzsche fue un gran psicólogo, ¿no? Yo como psicóloga realmente no puedo más que decir que en la obra de Nietzsche me encuentro con intuiciones y con pensamientos y con ideas que son profundamente psicológicas. Nietzsche fue un filósofo que sin duda practicó la introspección, que tan importante es, especialmente en el psicoanálisis, y fue un gran conocedor de sí mismo, como dijo Freud. Nietzsche fue el filósofo que más se conoció a sí mismo, sin duda, y desde ese ejercicio introspectivo, Nietzsche propone, como yo les decía al principio, propone como principios, como virtudes que son fundamentales para el individuo, para conquistar, para la conquista de eso que todos queremos, que es la felicidad, la vida buena, la plenitud, el sentirnos realizados como personas, ¿no? Para elegir significativamente. Y para esto él lo que propone es este ideal del superhombre, que es, o sea, uno dice superhombre, se imagina Superman, pero en realidad el superhombre es un ser humano como cualquiera de nosotros, un ser de carne y huesos con sus vulnerabilidades, sus falibilidades, su incompletud y su imperfección, ¿no? Pero él lo que dice es que nosotros tenemos que ponernos como meta esas virtudes que le adjudica el superhombre, que en el Zaratustra él lo presenta y lo describe como un niño, ¿tá? Él dice que el superhombre es un niño que tiene 3 virtudes fundamentales. Primero, es una rueda que se mueve a sí misma. Ahora vamos a ir a explicar esto, ¿no? Los niños juegan. Tercero, es inocente. Entonces, estas 3 características: es una rueda que se mueve a sí misma, es inocente y juega. Ahora vamos a volver al superhombre, pero entre medio quería contarles que para la actualidad de esto, ¿no? Cómo este superhombre como modelo, bueno, se representa todo lo que la psicología y la neurociencia hoy está descubriendo respecto a lo que hace a la felicidad humana, a la plenitud humana. Entonces, hace un tiempo se hizo una investigación, un experimento en Estados Unidos donde se reunió a un grupo de personas entre 40 y 50 años, y estas personas decían sentirse felices, plenos con su actividad profesional, con su trabajo, con su oficio, con el ejercicio de su profesión, ¿no? Ellos confesaban que en el ejercicio de su profesión y en su trabajo se sentían muy plenos y muy felices y muy conformes con lo que hacían, ¿no? Entonces se empezó a investigar a estas personas y se constató que todas estas personas tenían como referentes en su vida, que los habían marcado profundamente durante su niñez y su adolescencia, o sea, durante educación primaria y secundaria. Y el investigador se propuso ir en busca de estos referentes, algunos, bueno, los que estaban vivos, los encontró y descubrió que lo que tenían en común todos estos referentes de aquellas personas que confesaban sentirse muy felices y con una vida muy plena y muy feliz, con respecto a sus profesiones específicamente, que la profesión sin duda, o el ejercicio del trabajo, es un componente fundamental en una vida feliz, en una vida buena, siempre lo digo, mis alumnos tienen que ser, porque la felicidad de su vida va a depender muchísimo de lo que ustedes, de su actividad profesional o de su vida laboral.
Y lo que constató este investigador, este grupo de investigadores, es que estos referentes tenían tres, que ellos los identificaron como las tres P's, tres características en común. Uno, la primera, passion, pasión. Segunda, propósito, purpose. Las tres P's son en inglés, ¿no? Passion, pasión, purpose, propósito, play, juego. Estos referentes eran personas que habían ayudado a sus discípulos, llamámoslo así, o sus alumnos, sus hijos, no eran solamente profesores, eran padres, abuelos, amigos, profesores, maestras, profesores de educación física, etcétera, que habían asistido, habían acompañado, habían estimulado en esos discípulos su pasión, ¿no? Los habían acompañado en el descubrimiento de su pasión y los habían estimulado para que la desarrollen, para que se dediquen a eso. ¿Esto te gusta? Bueno, qué bien lo haces. Dedícate a esto, hacelo, investigá, descubrilo, y no tengas miedo a desarrollarla, a apostar a esto, pasión. Segundo, propósito, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué? ¿No? O sea, el valor de la pregunta, porque la pregunta y el por qué es lo que da sentido a esa pasión. No es solamente tengo una pasión, sino me pregunto por qué la tengo y cómo esa pasión se conecta con quién soy yo y con ese proyecto que yo tengo para mi vida, ¿no? Lo que yo quiero ser y lo que yo quiero hacer, propósito. Tercero, play, juego. La neurociencia y la psicología hoy saben, han descubierto que las personas que juegan son las personas más exitosas. Exitosas en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Exitosas en el sentido de que se sienten conformes y felices y plenos con quién son y con lo que hacen, ¿no? Y este juego alude al riesgo, a la creatividad, ¿no? Uno cuando juega, dicen los neurocientíficos, el hombre, el ser humano es el único animal que cuando se hace adulto deja de jugar. No todos los adultos, por suerte, pero es bastante común que el ser humano adulto deje de jugar. Y el juego es fundamental para la libertad, es fundamental para la creatividad, y es fundamental para animarse a asumir riesgos, que el asumir riesgos tiene que ver justamente con lo que hablábamos anteriormente, que es este ejercicio de la libertad, ¿no? Porque cuando yo tomo una decisión, no puedo saber qué consecuencias, qué resultado va a tener esa decisión, pero si yo lo hago desde la pasión que a mí, de esa pasión que tiene sentido para mí, ¿no? Porque no es la pasión en el sentido del impulso, sino la pasión en el sentido de que yo descubro que esto es lo que me conmueve, que esto es lo que me gusta, que esto es lo que me hace feliz. Nietzsche dice, me da alegría, ¿no? Porque la felicidad es un concepto bastante más complejo y bastante más teñido de ideología, ¿no? La felicidad hoy por hoy nos dicen que se puede comprar, la alegría no, la alegría es un estado del alma, y uno no hay recetas para la alegría. Lamentablemente sí hay recetas para la felicidad, aunque sean recetas ilusorias y falsas, ¿no? Pero entonces Nietzsche prefería hablar siempre de la alegría. Y bueno, y entonces por último, y para terminar, esta cuestión de cómo el superhombre se conecta con estas tres virtudes, ¿no? Cómo las tres virtudes del superhombre las vamos a conectar con las tres P's, ¿no? Es una rueda que se mueve por sí misma, ¿no? El superhombre, o sea, es una persona que es movida por su pasión, no es movida por el mandato, no es movida por el tú debes que nos viene desde la cultura meramente. Sí somos afectados por la cultura, pero en medio de esa afectación descubrimos nuestra pasión, y es esa pasión la que en definitiva nos mueve a tomar decisiones. Es inocente, se pregunta,
Porque ¿qué pasa? La inocencia también es algo que perdemos en la adultez, cuando vamos conformándonos, cuando vamos, ¿no? Cuando esas creencias, ¿no? No, que son provistas por la cultura, son introyectadas y dejamos de cuestionarlas, dejamos de preguntarnos, dejamos de decir, bueno, pero esto realmente es lo que yo quiero, realmente esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace feliz, esto es lo que me da alegría. Bueno, el niño es el que desde su inocencia puede hacerse esas preguntas, propósito. Y, bueno, por último, el juego, ¿no? El niño es el símbolo por excelencia del juego. Entonces, para terminar, ahora sí, el punto acá es dar como una idea muy general y muy, obviamente, no tenemos tiempo para profundizar, pero sí una idea muy general de cómo, y también por qué Nietzsche tiene la actualidad, por qué Nietzsche llena auditorios, por qué Nietzsche llena, bueno, porque en definitiva, lo sepamos o no lo sepamos, en definitiva, hayamos leído la obra de Nietzsche en profundidad o no, hay algo ahí, hay algo que circula, y que efectivamente está en su pensamiento, y que tiene que ver con esta actualidad, ¿no? Con cómo Nietzsche, allá a fines del siglo XIX, bueno, a través de su pensamiento, a través de esa introspección, ese conocimiento de sí mismo, y esa capacidad para observar, y ir de ese modo tan incisivo, el corazón de las cosas, ese cuestionarse, como decía él, ¿no? Todos los pozos profundos viven con lentitud sus experiencias, deben esperar largo tiempo para saber qué cayó en su profundidad, ¿no? Esa capacidad que tenía él para profundizar, para ir hasta la médula, y ahí descubrir, bueno, valores, descubrir hechos, y descubrir intuiciones respecto a la naturaleza humana y el ser humano y el mundo como tal. Bueno, termino acá porque si no me quedo toda la mañana. Les agradezco mucho, y bueno, no sé, Valentina iba a recabar las preguntas, Acá no sé. estoy. Bueno, Magdalena, la verdad, impresionante. Creo que, por lo menos a mí, y imagino que al resto, nos dejás como con la mañana y el día ya como para darnos vuelta un poquito la cabeza de algunas cosas. Y hasta recién me preguntaba, ahora que terminaste, como que el concepto, Nietzsche habrá tenido su propio referente que lo generó, ¿no? Como que desarrollar este 3P, porque Mirá, ¿sabes también, qué? Te voy a decir la verdad, es una muy buena pregunta, Valentina. Sí, él tuvo muchos referentes, pero él decía que un buen discípulo es aquel que se pelea con su maestro. Él decía, yo no quiero discípulos que me sigan para repetir lo que yo digo, que se pelean en el sentido, no que se pelea literalmente, ¿no? Pero yo quiero que lo discípulos cuestione. que me sigan para encontrarse a sí mismos. O sea que yo creo que sí, Nietzsche tuvo a Schopenhauer, tuvo a Spinoza, tuvo muchos pensadores, tuvo a Wagner, que después también, tuvo muchos, tuvo a Sócrates, sin lugar a dudas, a Platón, pero él siempre buscó, a partir de esos referentes, encontrar su propio propósito, ¿no? Y su propio sentido. Y eso es algo que uno, cuando lee a Nietzsche, lo percibe todo el tiempo, ¿no? Y es uno de los grandes valores. Y es lo que él nos invita a nosotros a hacer, ¿no? Eso es lo que hace de Nietzsche un gran individualista, en este sentido, ¿no? Bueno, sí, tú escuchá, tú aprendé, tú nutrite de esas grandes mentes, de esas grandes almas, esos grandes espíritus, pero siempre no te quedes con eso como una verdad, sino que tú dialogá, ¿no? La filosofía es eso, en definitiva. Uno, cuando hace filosofía, dialoga con los autores, ¿no? Y dialoga no es tomar lo que dice Platón y seguirlo al pie de la letra, sino poder, y es lo que nos invita a nosotros a hacer incluso con su pensamiento, ¿no? Sin duda. Total. A ver, los invitamos a quienes tengan preguntas, yo tengo varias, así que mientras que no vea que aparezca nada en el chat, te puedo seguir haciendo preguntas o comentarios, más que nada también porque un poco en lo que contás,
es impresionante cómo yo por lo menos lo traigo al momento actual de el cambio generacional que está habiendo en el actuar de las personas, ¿no? Hace un rato antes de que empecemos la charla, hablábamos en el backstage Sí, de que para mí la filosofía se humanizó, que para mí la filosofía cuando era chica era como algo súper frío y súper abstracto y como que no entendía nada, básicamente, y hoy es como lo tenemos metido adentro, y esto de que hoy este choque hasta que hay a veces en generaciones de mm, nuestros padres o nuestros abuelos con nosotros, estos mega relatos que vos hablabas, está buenísimo entenderlo porque era como que, bueno, muchas generaciones vivieron, le dijeron esto es así y así es, y no se cuestiona, y sí. punto. Y hasta me justifico por eso si quiero. Y hoy no, hoy creo que estamos ya en un mundo de nos cuestionamos si realmente creo que eso es así y tiene lógica para mi vida o mi sentido de lo que quiero para la vida. Y bueno, ahí están como que esos choques que creo que estamos tratando de ir como que acompasando y todos ir entrando en eso, porque también creo que es lo que nos hace ser nosotros más sinceros y más uno mismo, ¿no? Y no lo que me dijeron que tengo que ser. Sin duda, Valentina, sin duda. O sea, ¿viste, no? Primero, la filosofía se humanizó, la filosofía siempre fue humana. Lo que pasa que tiene que ver, y acá de la posmodernidad, ¿no? O sea, en la medida en que cundían, ¿no? Lo que estaba instalado, esa era cultura del gran relato, con las verdades que no se cuestionaban, porque eran verdades que estaban como instituidas, como instaladas, ¿no? Entonces la filosofía evidentemente quedó recluida en esas torres de marfil de los filósofos que se preguntaban, que se cuestionaban, pero mientras tanto, ¿no? La vida cotidiana circulaba en función de esos grandes relatos, ¿no? Entonces la gente, en general, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de generalidades, ¿no? O sea, era como que iba por la vida con esas creencias, entonces la filosofía, como el arte de preguntarse, de hacerse preguntas, no estaba insertada en la vida cotidiana. Eso no, en los orígenes de la filosofía con Sócrates, o sea, la filosofía era para la gente, y Sócrates caminaba por las calles de Atenas conversando y haciéndose preguntas con la gente, o sea que, o sea, en sus orígenes la filosofía, en sus orígenes históricos la filosofía fue así, pero la posmodernidad, ahora, esta cuestión que dicen, ¿no? Que yo, aparte, la vivo en carne propia, ¿no? Cuando yo estudiaba filosofía, la gente me preguntaba, ¿y qué es eso? Hoy por hoy tengo exalumnos que están estudiando filosofía, la filosofía está en la radio, está en los diarios, está acá, en el World Trade Center, está en la televisión, o sea, y eso tiene que ver también con la posmodernidad, precisamente, ¿no? Con el resurgimiento, o sea, se caen los grandes relatos, se caen las grandes verdades, y la gente se vuelve a hacer preguntas, ¿no? Se empieza a preguntar. Entonces, sin duda, como que la filosofía bajó de esa torre de marfil, aunque está bueno que hayan personas en la torre de marfil escribiendo papers y qué sé yo, Sí, pero sí, sí. también hubieron filósofos que bajaron de esa torre de marfil para circular por las calles con la gente que no se dedica a esto, porque hay como una demanda, sin lugar a dudas, y yo la celebro, porque yo siempre creí, desde el día uno, cuando me dediqué a esto, de que la filosofía sin duda es para la gente, y sin duda es para la vida, es para la vida, es para la vida. Clarísimo, sí, totalmente. Acá tenemos a María que nos pregunta lo siguiente: ¿cómo convive la cultura de la cancelación con el tú puedes para las culturas canceladas? ¿Cómo convive el tú puedes con la idea de la posverdad que habilita la estructura del poder? Parece Claro, que como seres sociales siempre volvemos a esa convivencia jerárquica entendida como algo seguro y con verdades o propósitos por las cuales vivir. Los conceptos filosóficos intentan entender lo mismo de una forma u otra según el momento histórico, pero al final volvemos a patrones similares como sociedad, ¿no es así? sí, claro, sí, sin duda, sin duda, y que eso es un poco lo que yo quise, a ver, todo esto de la posverdad, la cultura de la cancelación, el tú puedes de Byung-Chul Han, lo que los reúne, lo que es interesante en este ejercicio de unir los puntos, o conectar los puntos, es justamente, ¿no? Porque cada uno, a su manera, son fenómenos hechos
acontecimientos que se están dando en la contemporaneidad, en el mundo contemporáneo, y que lo que revelan precisamente es esa dificultad que tenemos como seres humanos para ejercer, ¿no? para practicar la libertad en el sentido auténtico del concepto, ¿no? O sea, la libertad como esto que dicen los existencialistas, ¿no? Y que obviamente que Nietzsche hace mucha mella ahí, esta cuestión de que somos libres, responsables y sin excusa, ¿no? Entonces, ese sin excusa me parece que es muy revelador, porque por lo general está como en nuestra condición humana esta cuestión de, bueno, yo no lo hice, o yo no pude, o yo no hago porque mi familia, o porque mi país, o porque mis amigos, ¿no? Nos cuesta mucho el ejercicio de la libertad, nos cuesta mucho hacernos cargo de eso. Entonces, inconscientemente, no es que la cultura de la cancelación, la posverdad o la cultura del tú puedes de Byung-Chul Han sean construcciones conscientes, ¿no? Sino que inconscientemente buscamos por diferentes medios crear, ¿no? o hacernos o proveernos de grandes ideologías, grandes relatos, detrás de los cuales nos escudamos o a los cuales nos aferramos para justamente evitar esa responsabilidad que implica el tomar decisiones, ¿no? Eso mismo. Entonces, sí, es muy interesante. A mí es un tema que personalmente, a mí me gusta mucho la filosofía política, y es un tema que a mí realmente me interesa muchísimo esto de que la libertad sin duda es un bien que todos queremos, pero esta sospecha de que en el fondo no estamos o no es común que nos sentemos a pensar, a reflexionar y a examinar qué es la libertad, y si realmente estamos dispuestos, por un lado, a ejercerla, hacernos cargo de ella, y por otro lado, si realmente podemos, ahí está la cuestión utópica, ¿no? Si en el fondo esta cuestión de ¿realmente podemos vivir sin Dios? Es una pregunta que a mí en este momento, y a raíz de todo esto que yo hablaba, la posverdad, la cultura de la cancelación, el tú puedes de Byung-Chul Han, realmente como que esta cuestión de si realmente podemos vivir sin Dios está ahí, ¿no? Está ahí, y me parece una pregunta muy interesante, muy pertinente, que deberíamos ponerla sobre el tapete, ¿no? Totalmente. Sí, vamos a ver, Silvana comenta, a ver, para todos, nos pasamos de hora, nos quedamos 5 minutitos más para los que tienen estas preguntas, el resto obviamente queda liberado, no queremos robarle más tiempo a nadie de lo prometido. Silvana nos comenta, hoy en la Plaza Independencia hay una marcha pidiendo explicaciones sobre la imposición de la tecnología 5G. Muchos sentimos que la tecnología es uno de los nuevos ídolos que la gente endiosa y no se cuestiona su carácter nocivo. La tecnología como nuevo Mesías. ¿Qué opinás, Magdalena, al respecto? Es una pregunta, wow. A ver, ¿qué opino yo? Yo no soy una persona muy tecnológica. Mi celular es 3G y mis hijos se ríen de mí porque dicen que no existe, que yo tengo 3G y para mí está bárbaro, ¿no? Pero sí, yo creo que en ese sentido, a las personas que les interese este tema les recomiendo la lectura de Harari, de Yuval Noah Harari, él justamente dice que es uno de los grandes problemas que debemos enfrentar, ¿no? Él lo llama la disrupción tecnológica. Les recomiendo especialmente, bueno, todos los libros de él, pero el más accesible quizás es las 21 lecciones para el siglo XXI. Y yo creo, a ver, quizá el mensaje de Harari lo presenta como una distopía, ¿no? O sea, él dice que realmente corremos el riesgo de alienarnos, de ser alienados por esta disrupción tecnológica, ¿no? Como que hemos creado y estamos creando una tecnología tan de punta que corremos el riesgo de perder nuestra libertad. Y esto con el 5G, el otro día estaba escuchando a uno de estos videos que mandan por Instagram, por WhatsApp y qué sé yo, justamente un periodista que denuncia eso, ¿no? Que el 5G es un medio
¿tá? A través del cual los grandes poderes están buscando controlar y vigilar, esto de Foucault, ¿no? Vigilar esta sociedad disciplinaria, ¿no? Que la pandemia ha favorecido muchísimo en ese sentido, ¿no? Porque nosotros, o en diferentes culturas, la amenaza de la enfermedad, de la pandemia, ha llevado a muchas personas a bajarse aplicaciones en sus celulares o a conceder información acerca de su salud, no solamente de su salud, sino a dónde fui, con quién estuve, qué compré, ¿no? O sea, este mapeo, este rastreo permanente al cual nos exponemos, ¿no? Porque nosotros bajamos. Ahí está. Porque ahí también me parece que es muy importante para el poder pensar toda esta coyuntura y toda esta situación, este problema, como dice Harari, que debemos enfrentar en nuestra libertad, ¿no? O sea, ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a ceder en la medida de aquello que podemos controlar, aquello que sí depende de nosotros? Si a mí me ponen cámaras por toda la ciudad, bueno, o me quedo en mi casa o salgo a la calle y bueno, las cámaras me van a captar, ¿no? Pero si yo me bajo una aplicación a mi celular, entonces yo estoy, o si yo me bajo el 5G, que eso no puedo opinar, porque yo de tecnología realmente no soy una iletrada absoluta, pero si yo me bajo la app o lo que sea, bueno, yo, para bien o para mal, estoy concediendo eso, ¿no? No estoy diciendo que esté mal bajarse las aplicaciones, pero sí uno también tiene que hacerse cargo, ¿no? de eso, pero sí, me parece que es un tema a tener en cuenta. Bárbaro. Vamos con la última, así ya cerramos. La gran pregunta para este tiempo, pienso que es, ¿dónde está la posmodernidad? Si en los grandes centros del conocimiento, como Harvard o Cambridge, o en el relato del saber, en los libros, en aquello a lo que podemos acceder hoy, donde sea que estamos. Es, pienso yo, una pregunta para este tiempo. ¿Dónde está hoy la... Lo pregunta. No, Emilio lo pregunta. Mirá, ¿dónde está la posmodernidad? Bueno, la posmodernidad no está en ninguna parte, está en todos lados, ¿no? Porque la posmodernidad, en realidad, estrictamente hablando, significaría después de la modernidad, ¿no? O sea, como diciendo, la posmodernidad lo que marca es el fin de una era o de una época, ¿no? Y ese fin, lo que hace a ese fin, o lo que marca ese fin, es el desencanto que la humanidad sufre respecto a esa esperanza en el progreso, puesta en el progreso, ¿no? En la capacidad del ser humano de darse a sí mismo una mejor vida. La posmodernidad, en definitiva, está en la actitud, en definitiva, de los seres humanos en el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, la posmodernidad está presente en la posverdad, la posmodernidad está presente en la cultura de la cancelación, la posmodernidad está presente en esta cultura del tú puedes, de Byung-Chul Han, la posmodernidad está presente en ese nihilismo, ¿no? Que cunde, donde, pero la posmodernidad en el sentido positivo y negativo, ¿no? Porque la posmodernidad, o sea, no hay nada, esto también lo enseña Nietzsche, no hay nada que sea, o si los hay, yo personalmente conozco muy pocas cosas, o no sé si conozco alguna, que sea totalmente buena o totalmente mala, ¿no? Entonces, o sea, todo en sí es como una moneda con dos caras, y lo mismo sucede con la posmodernidad, como yo dije hoy, la posmodernidad, como bien lo anunció Nietzsche, esa Dios ha muerto, esa caída de los grandes metarrelatos, nos da a nosotros, es una oportunidad, ¿tá? Para poder pensar con más libertad, para poder cuestionarnos más, para poder precisamente, ¿no? Poner en práctica estas virtudes, cultivar estas 3 P's, ¿no? La pasión, el propósito y el juego, ¿no? O sea, podemos jugar, podemos cuestionarnos, podemos
preguntarnos a nosotros mismos, conectarnos con esa pasión, ir en busca de ella, apostar a ella, porque ya no hay esas grandes verdades que me dicen, no, lo que a ti te apasiona, no deberías hacerlo porque no es bueno, o porque no vas a ser exitosa si tú te dedicas a eso, ¿no? Y no, no podés cuestionar, porque si te cuestionás, bueno, entonces no podés preguntarte, porque si te preguntás, entonces, ¿no? Estás, qué sé yo, sos inmoral, o sos ignorante, o sos, ¿no? Sos nociva para la cultura, entonces, la posmodernidad nos abre una gran oportunidad, pero también nos implica un desafío, ¿no? Y también nos trae problemas, que es esa, ¿no? Es esa, a ver, este concepto que estuvo como muy presente ahora con el coronavirus, la incertidumbre. O sea, el coronavirus nos empujó al mar de la incertidumbre, ¡paf! Y nos dejó flotando ahí. ¿Y qué hacemos ahora? No sabemos nada, no sabemos qué va a pasar mañana, cuántos contagiados van a haber, no sabemos cuándo va a aparecer la vacuna, cuándo vamos a salir de esto, cuándo voy a volver a mi trabajo, ¿volveré a mi trabajo? ¿Será lo mismo o ahora estaré siempre atrás de una computadora, de una pantalla? Entonces, a ver, la incertidumbre es muy propia de la posmodernidad. O sea, cuando nosotros no tenemos verdades instaladas, incuestionadas, entonces caemos en la incertidumbre, pero la incertidumbre es la oportunidad de la libertad. Si yo voy por la vida con verdades que me son dadas, y yo voy con esas verdades por la vida eligiendo en función de esas creencias, de esos prejuicios, entonces no tengo la libertad para realmente poder elegir quién quiero ser y qué quiero hacer, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, que no sé si la contesté, creo que no sé, no se puede decir dónde está la posmodernidad, ¿no? Pero sí hay que decir, bueno, acá hay posmodernidad ¿no? En este hecho, en este acontecimiento, ¿no? Es una manifestación del posmodernismo. Bueno, lo que hay justamente que averiguar es cuánto de incertidumbre, cuánto de duda, cuánto de cuestionamiento de esas certezas, de esas verdades, está presente ahí, con sus pros y sus contras, siempre. Ay, Magdalena, la verdad que muy interesante. Muy, muy para seguir, y esto creo que podríamos estar horas y horas y horas. Así que nada, pero bueno, perdón por alguna preguntita que queda sin responder. Magdalena, mil gracias, la verdad que un placer escucharte. Buenísimos estos conceptos para dejarnos también pensando. Les cuento a todos que la charla va a quedar grabada y les vamos a pasar el link porque varios lo preguntaron también. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Magdalena. Un placer realmente. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. Chau, chau.